¿cómo podría usted, si es presidente de este país, depurar, digámoslo así, en el terreno ético, el gran problema de corrupción que vive hoy la justicia? ¿Cuáles serían sus planteamientos? En Colombia, y lo simplifico y ha sido parte de la discusión hoy durante el día, en Colombia el gobierno del presidente Santos intentó 2 veces la reforma a la justicia y fallida. No vale la pena discutir sobre por qué falló o no, pero está claro que fue una reforma fallida. Todos estos casos de corrupción, y fíjese que todo esto es nuevo, es que si no hubieran aparecido estos casos no estábamos hablando de muchas de las cosas que estamos hablando hoy, que tiene que ver con Odebrecht, Brasil, los Estados Unidos y llega a Colombia. Por fortuna pasó esto, repito, doloroso para nuestra sociedad, pero por fortuna pasó esto. Entonces, está claro que en el sistema de justicia hay un cáncer muy grande. No todas las personas, porque también caemos en la generalización, y yo siempre me tomo el trabajo de decir, dentro de todo ese mundo, y a mí me ha tocado pasar por los organismos de control, por los órganos de justicia, fiscalía, procuraduría, como gobernante, respondiendo por todo lo que yo tengo que hacer como gobernante, y tengo que responder, y tengo que añadir que hay gente muy valiosa dentro de toda esa estructura. Pero dicho esto, pues tenemos este problema y tiene que ver fundamentalmente con el clientelismo que entra al mundo de la justicia, al manejo del Estado. Entonces no hay separación de poderes y unos eligen en los unos y a los otros y tienen intereses en cada elección a quién están poniendo como una ficha. Esa es la perversión. Y me explico, y el ejemplo más sencillo es lo que estaba pasando con el fiscal anticorrupción. Fiscal anticorrupción, asociado con unos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y con otro abogado que iba al lado, hablaban con alguien que tenía interés para que le trabajaran su caso. Entonces, esa es la forma como los corruptos tienen que permear la justicia, porque necesitan la impunidad. Entonces tenían el negocio para que le va a colaborar con para que a usted no le pase nada. Esa es la trampa y tiene que ver quiénes están en ese poder, cómo se relacionan unos con los otros, qué fichas ponen en las diferentes instituciones del Estado en general, en particular los órganos de justicia. Ese es un punto fundamental. ¿Y usted qué propondría ahí? Pues separarlos, lo más elemental de todos. Es que ningún juez tiene que ver con ninguna elección de ninguna persona. Sin necesidad de estudiar mucho derecho y sin muchas cosas. Y para eso se toca hacer un acto legislativo. Ese es parte del problema y de la discusión. Vuelve usted a enredar en una eventual reforma que vuelve a parecerse cada vez más a orangután. Y estamos en un problema muy serio, pues porque este malestar que tiene Colombia hoy, una Colombia que está desesperanzada, con una desconfianza muy profunda, donde no se cree en nada, que es fatal para una sociedad, donde las instituciones no son respetadas por la ciudadanía, y nosotros tenemos que hacer esa reforma a la justicia. Y corresponde tramitarla en el contexto del Congreso de la República. Este Congreso no la hizo ni la va a hacer. Vienen unas elecciones. Primer punto, tenemos que cambiar a un muy buen número de los congresistas que están ahora allá. Y eso es votando. Si nosotros no participamos, si no votamos, van a seguir las mismas personas y no va a cambiar lo que nosotros tenemos hoy como sociedad. Primer punto. Ahora, en el momento en que se produzca la próxima elección y nosotros llegar a la presidencia, vamos a hacer la expresión de una ciudadanía que manifiesta en las urnas, en particular el descontento con la corrupción y la crisis de confianza que tiene el país. Y lo primero sería presentarle a ese Congreso de la República una reforma a la justicia que tenemos que elaborar con todo el rigor. Ha habido fallidas, algunas ideas interesantes, la tenemos que presentar y decimos, esta es. Y a ese Congreso de la República. ¿Y usted no negociaría con nadie? Con nadie, como no hemos negociado nunca. Pero con todos hablaríamos. Negociar en el sentido, a cambio de un voto por esto, a usted le toca esto, no. Vamos a negociar. ¿No metería los micos que están metiendo cada vez que se presenta una reforma? Por supuesto que no. Pero yo creo que quienes están en el Congreso, de hecho quienes están en la política, yo creo que hoy ya tienen muy claro el mensaje de lo que está pensando la ciudadanía. Nos tomó muchos años para llegar a esta situación. Es que la corrupción, por supuesto, no empezó ayer. Nosotros, el primer volante que empezamos a entregar en Medellín era contra la corrupción y la politiquería. Estoy hablando de hace 18 años. Y hoy estamos en el punto máximo. Eso mismo decía Uribe, ¿se acuerda? Cuando se hizo esa era la frase que él tenía cuando fue a hacer la consulta
que después perdió. Pues yo no lo recuerdo, pero el camino nuestro y el de Uribe es muy diferente, No, yo porque sé, nosotros yo sé. empezamos a participar de política Yo hace sé. 18 años, pero contra la corrupción y la politiquería lo puede decir Uribe o el que sea, y esa es la batalla. Una paradoja un poco más sofisticada que politiquería es clientelismo, Sí. ¿cierto? Y ese es el punto fundamental. Ahora, ese Congreso tendrá que entender. A lo mejor no entiende y entonces hay una discusión latente y es sobre la posibilidad de tener una asamblea constituyente.